Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un cambio que está moviendo los cimientos de la educación superior. Hablamos de pasar de ser un oyente pasivo en clase a ser el verdadero protagonista del propio aprendizaje. Vamos a ver qué es exactamente el aprendizaje activo y cómo está redibujando la experiencia en la universidad. A ver, arranquemos con una pregunta que es clave. Durante décadas, el modelo ha sido la típica clase magistral. Una persona experta habla durante 1 o 2 horas y el resto escucha. Pero, ¿es esta la forma más efectiva de que el conocimiento se quede con nosotros a largo plazo? La verdad es que la investigación nos dice que, quizás hay mejores caminos. Y ojo que la crítica a este modelo tradicional no es para nada nueva, ¿eh? Desde hace mucho tiempo se viene cuestionando lo que se llama la cátedra vertical, esa idea de que el conocimiento viaja en una sola dirección, de quien enseña a quien supuestamente aprende. Miren, el contraste es total. Por un lado, tenemos el modelo de siempre, centrado en la figura del docente, donde el estudiante es básicamente un recipiente pasivo. Y por otro, lo que vemos es un giro de 180 grados. El foco ahora se pone en el aprendizaje, y el estudiante se convierte en el constructor activo de su propio conocimiento. Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos exactamente con esto del aprendizaje activo? Vamos a definirlo bien para entender de qué va todo esto en el contexto de la educación superior. Y aquí está el corazón del asunto. La clave no es solo escuchar, sino hacer cosas. Y tan importante como eso es reflexionar sobre lo que se está haciendo. Piénsenlo así, es un ciclo constante de acción y pensamiento. Y eso lo cambia todo. Lo más interesante de este enfoque es cómo se redefinen los roles. O sea, el estudiante ya no solo está ahí para escuchar, no. Ahora lee, escribe, discute, participa. Esto impulsa un pensamiento mucho más complejo, de análisis, de síntesis. El aprendizaje se vuelve algo social, interactivo, y eso dispara la motivación. Y el docente deja de ser un mero transmisor y se transforma en un facilitador, en un guía que diseña estas experiencias. Pero a ver, este cambio es mucho más que un simple cambio de método. Sus beneficios son súper concretos y se pueden medir, tanto para quienes aprenden como para quienes enseñan. Exploremos por qué es tan importante. Claro, el impacto más directo, como es lógico, lo vemos en los estudiantes. Cuando se les da el poder y las herramientas para que se involucren y tomen las riendas de su propia formación, los resultados son de verdad impresionantes. Y lo más importante es que los beneficios no son aislados, son súper integrales. No es solo que se adquiere un conocimiento más fuerte y que dura más, es que además se mejora la capacidad de razonar de forma compleja, de tener un pensamiento crítico. Se aprende a aprender, lo que llamamos metacognición. Y claro, esto aumenta el compromiso, la satisfacción y, de paso, desarrolla habilidades de colaboración que son esenciales para el mundo de hoy. Y si alguien se pregunta, bueno, ¿y hay pruebas de esto? La respuesta es un sí rotundo. Hay un metaanálisis importantísimo, publicado por Freeman y su equipo en 2014, que revisó 225 estudios. ¿Y qué encontraron? Que en las clases con aprendizaje activo, las tasas de reprobación bajaron en promedio un 36%. Es una diferencia enorme. En pocas palabras, funciona. Pero ojo, que los beneficios no son solo para quienes aprenden. Este modelo también enriquece y transforma por completo la experiencia de enseñar. Se crea una especie de círculo virtuoso donde el compromiso de unos alimenta el de los otros. Para un profesor, esto es oro. Significa que puede entender mucho mejor cómo están pensando sus estudiantes, qué les cuesta, dónde están brillando. Le permite recibir feedback en tiempo real para ajustar lo que sea necesario. Y al final, todo esto lleva a una forma de enseñar mucho más creativa, más reflexiva y sobre todo más conectada con las necesidades reales del grupo. Muy bien, ya vimos el qué y el por qué. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo se lleva a la práctica en una clase de universidad? Vamos a ver algunas estrategias concretas. Podemos pensar en las estrategias como si tuvieran 3 grandes familias. Primero, las que se centran en investigar y resolver problemas. El ejemplo clásico es el aprendizaje basado en problemas, donde se parte de un desafío real. Luego, las que se enfocan en crear y aplicar, como el aprendizaje basado en proyectos.
Y finalmente, las que promueven la interacción y la simulación, donde encontramos técnicas como el aula invertida, los estudios de caso o los debates. Y para resumir todo el espíritu de esto, hay una frase que lo dice todo. Aquí la palabra clave es autonomía. Ya no se trata de seguir un camino único que dicta el docente, sino de que cada estudiante tenga la capacidad de elegir, de procesar la información y de construir el conocimiento de una manera que para esa persona tenga sentido. Y bueno, para cerrar, queda una reflexión en el aire. Si este cambio de paradigma de verdad se consolida, si el estudiante asume cada vez más este rol de protagonista, ¿cómo va a transformar eso el futuro de la educación superior? Es una pregunta abierta que sin duda definirá las próximas décadas.